Hola a todos, deseamos que nuestro Dios los bendiga en su abundante gracia. Un fuerte abrazo desde México a todos nuestros oyentes. Hoy, miércoles 21 de febrero, regresamos con nuestro podcast semanal. Continuamos meditando diariamente en el Evangelio de Juan. En la introducción al podcast de la semana anterior, les comentaba que estamos meditando en la sección de este Evangelio, la cual muchos teólogos lo llaman el libro de las señales, la cual abarca desde el capítulo 2 hasta el capítulo 12. Y en esta sección podemos ver y oír el mensaje y las señales que Jesús realiza para demostrar por medio de ellas su identidad como el Hijo de Dios. Tengamos mucho cuidado en no quedarnos solos con las señales o los milagros, sino enfoquémonos en encontrar cómo es este Dios que vino a traernos vida eterna. Hoy, como en la sesión anterior, continuamos con nuevas voces en esta sección de podcast. Nos comparte la reflexión nuestro hermano Nahum Albores. Tal vez quienes nos conozcan desde hace tiempo les suene muy familiar el nombre, y no solo el nombre, sino también la voz que van a oír. Pero no es el pastor Nahum, sino su hijo Nahum. Y es un placer y un honor ver y oír a esta nueva generación participando en estas actividades. Bienvenido Nahum a este grupo de podcast y sin más te dejamos este lugar para que nos compartas la lectura y la reflexión del pasaje que corresponde al día de hoy. Hoy compartimos el pasaje de Juan, capítulo 9, 1 al 12. Juan 9, del 1 al 12, nueva traducción viviente. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. «Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?», le preguntaron sus discípulos. «¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres?». «No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres», contestó Jesús. «Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo». Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo: «Ve a lavarte al estanque de Siloé». Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego se preguntaban: ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí, otros decían: no, solo se le parece. Pero el mendigo seguía diciendo: sí, soy yo. Le preguntaron: ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Él les dijo: el hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y ahora puedo ver. ¿Dónde está él ahora?, le preguntaron. No lo sé, contestó. En la porción que nos tocó meditar el día de hoy, vemos cómo Jesús sana a un ciego de nacimiento con un método tal vez poco práctico a nuestro parecer. Pero el resultado sorprendió a todos los que conocían a esta persona. Y aunque Jesús desaparece de escena por un momento, más adelante volverá a aparecer y concluir la obra en este ciego. Debido al tiempo, veremos solamente 3 puntos en los que podemos aplicar en esta porción. Lo primero que podemos ver es la comparación entre la fe de los discípulos y la fe del ciego. Mientras sus discípulos en el verso 2 lo reconocen como un rabí o maestro, no como el Cristo, el ciego, pese a sus limitaciones, obedece lo que se le mandó. Más adelante vamos a ver que defiende la obra que Jesús hizo en él frente a los escribas y fariseos. Y al final de este capítulo 9 veremos que le reconoce como el Cristo y lo termina adorando. Este ciego puede representar la condición de los discípulos, ciegos, que aunque recibían y veían los milagros, no veían a Jesús claramente como el Cristo. Sin embargo, como nos dice el capítulo 8:12 que meditamos unos días atrás y el 9:5 que meditamos hoy, Jesús es la luz,
y lo está demostrando a sus discípulos y a nosotros de manera visible, sencilla y práctica, sanando la ceguera de esta persona, y más adelante, al final de Juan y los Evangelios, en la resurrección, también la ceguera espiritual de sus discípulos es sanada y por fin pueden reconocer a Jesús como el Cristo resucitado. Cabe señalar que las cosas no han cambiado mucho desde ese entonces, ya que este ciego también nos representa a nosotros, que meditando, orando, estudiando o congregándonos, aún hay muchas cosas en las Escrituras o en la misma persona de Jesús que nos cuesta entender y comprender o tener claridad. Sin embargo, los animo a no darse por vencidos y continuar buscándolo y conociéndolo, adentrándonos en su palabra, porque Él terminará la obra que comenzó en nosotros, así como lo hizo en la vida de este ciego y de sus discípulos. Él es la luz de nuestra vida, y aunque en este preciso momento sintamos que apenas estamos en camino al estanque a lavarnos para ver con claridad, Jesús ya está obrando. Tal vez no lo vemos, o tal vez es de forma poco práctica como la obra en esta persona ciega. No nos desanimemos y confiemos en que Él seguirá siendo la luz de nuestra vida y terminará esa obra. Como siguiente punto a meditar, veremos el propósito de que esta persona fuera ciega. Jesús nos dice primero, y muy claramente, que no era porque esta persona hubiera pecado o porque sus padres hubieran pecado, sino que el propósito era para que todos pudieran ver el poder de Dios en esta persona. Muchas veces creemos que lo que pasamos es por nuestro pecado, y aunque en parte pueden ser consecuencias de nuestras decisiones, no olvidemos que Jesús ya ha pagado por estos pecados, y si nos hemos arrepentido, Él los ha olvidado y nos ha lavado. También puede ser que las cosas estén yendo aparentemente bien y calmadas, pero tanto la situación buena como la aparentemente mala tienen el mismo propósito: que todos vean el poder de Dios actuando en nosotros. Entonces, ¿cuál es ese poder de Dios que todos verán? ¿Un hecho asombroso como la sanación del ciego? ¿O ese hecho nos apunta más allá de la sanidad física? Si bien Jesús mostró su poder sanando al ciego, el poder de Dios al que se refiere Jesús no es solo este hecho físico, porque todos ellos ya habían visto probablemente distintos milagros, y aún personas que recibieron milagros ni siquiera seguían a Jesús. Cuando llegue al final del capítulo 9, verá el verdadero poder de Dios revelado. Esto es, que el que era ciego y mendigo pudiera ver claramente a Jesús como el Cristo y lo adorara. Un cambio total de condición. Ese es el verdadero poder de Dios mostrado en esta persona. Porque como meditamos anteriormente en el capítulo 6:44, el poder reconocer a Jesús como el Cristo, Hijo de Dios, solamente es dado por el Padre para salvación eterna. El verdadero milagro es poder reconocer a Jesús como el Cristo y verlo claramente, pese a nuestras limitaciones de comprensión, ceguera espiritual. Jesús nos da luz cada día que nos acercamos a Él. Ahora que tenemos claro cuál es ese poder de Dios, nos toca meditar cuál es el propósito que Dios tiene en la situación que estamos viviendo. Económica, de salud, familiar, escolar, laboral, emocional o cualquier otra, sea una situación buena o mala. ¿Cómo puedo yo mostrar ese poder de Dios actuando en mi vida? O en su defecto, ¿por qué creo que no estoy mostrando ese poder de salvación de Dios en mi vida? ¿En qué situación, en qué pensamiento o en qué circunstancia específica no demuestro ese poder de Dios dado a mi vida? ¿Qué tengo que corregir o seguir haciendo para que ese poder de Dios sea claramente visible en mí? Meditemos en ello y pidamos ayuda a su Espíritu para corregir lo que haga falta. Como tercer y último punto, podemos aplicar lo que dice Jesús en el verso 4.
debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió, porque pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar. Y Jesús así lo hace. Lleva a cabo la obra con este ciego, la obra que le encargó el Padre. Lo hizo en su tiempo y no lo dejó para después. También nosotros debemos ser como Jesús y llevar a cabo las obras que Él nos ha mandado. Muchas veces Dios nos ha hablado en cierto punto de nuestra vida, nos llama a hacer o no hacer algo, a ayudar a alguien, a pedir perdón, cambiar alguna actitud o algún pensamiento, restaurar alguna relación perdida, comprometernos en cierto aspecto u otra cosa que Dios le haya pedido. Pero por alguna razón lo seguimos posponiendo o dejando para después, esperando un tiempo idóneo, un tiempo a nuestro parecer mejor. Sin embargo, Jesús no solo nos dice que hagamos lo que se nos ha encargado, sino que en su indicación hay una orden de prioridad, de premura, mandándonos a hacerlo lo antes posible, porque nos advierte que no hay mucho tiempo para realizar la obra que nos mandó hacer, que vendrá un tiempo en que ya no podremos realizar esa obra. Así que, ¿a qué lo ha mandado Dios y lo sigue posponiendo? ¿No será que en esa situación Dios quiere mostrar su poder en usted? ¿Piensa que tiene tiempo suficiente para cumplir ese mandato que Dios le ha encomendado? Si no es así, entonces, ¿cuándo comenzará a hacerlo? Tome una decisión y un tiempo específico para cumplir ese mandato que ha estado posponiendo. Pero también agradezca a Dios porque aún sigue llamándolo a realizar la obra que le mandó, porque ha sido paciente con nosotros, pero también pidámosle perdón si hemos sido negligentes con su llamado. Agradezca a Dios porque aún sigue llamándolo a realizar la obra que le mandó y porque ha sido paciente con nosotros. Pero también pidamos perdón si hemos sido negligentes con su llamado. Espero que este podcast y esta pequeña reflexión lo anime a seguir meditando y poner en práctica su palabra. Deseo que el poder de Dios sea mostrado en su vida cotidiana y usted sea un reflejo de la luz de Jesús para las personas que lo rodean. Dios le bendiga. ¿Qué les pareció el mensaje de hoy? Deseamos que haya sido de gran bendición este podcast. Ayúdanos a compartir este mensaje con amigos, familiares y con todas las personas que puedan alcanzar. Recuerden encontrarnos en Facebook como Ministerio de Meditación Bíblica y en YouTube como Meditación Bíblica México. Estamos orando y preparándonos para poder servir al pueblo de Dios de la mejor manera posible. Y es por eso que pedimos que puedas orar por nuestro ministerio y por todos los hermanos que forman parte de la casa, para que seamos instrumentos útiles en las manos de Dios. Cualquier información de nuestro ministerio que necesites, no dudes en contactarnos. Nos despedimos hasta la semana que viene, deseando que la paz y la misericordia de Dios llene sus vidas.